Mis amigos de Canal 17, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy vamos a platicar con una amiga de la casa, joven política, cortos 28 años y ya con trayectoria en el mundo que hoy se desenvuelve. Hablo de la licenciada Dania González. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a toda esta audiencia. De verdad es un privilegio poder acompañarlos y también contarles acerca del trabajo que estamos desempeñando desde la Asamblea Legislativa. Me asusté cuando buscando en su biografía me encontré que tiene 28 años. Sí. ¿De dónde se graduó? ¿De colegio? ¿Cómo comenzó en este mundo? Bueno, yo soy originaria del municipio de San Martín. Nací ahí, estudié bachillerato en Ilopango, que es un municipio aledaño a San Martín, en el Instituto Nacional de San Bartolo. Y luego empecé mis estudios universitarios, pues con mucho esfuerzo, al igual que todos los jóvenes de nuestro país. Y estudié la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. ¿Cuándo usted estaba en esta etapa difícil de bachillerato? ¿Qué edad tenía? Entre los 15, 16, 17 años. ¿Ya habían pandillas? Sí, claro que sí. De hecho, me preocupaba mucho porque en la primera semana que nosotros iniciamos clases, asesinaron a un compañero enfrente del portón del instituto. Y de verdad ahí pues sueños truncados, familias dolientes y pues nosotros como estudiantes sumamente asustados. Sin embargo, creo en Dios y yo me congregaba en una iglesia al igual que otros jóvenes y había una red de institutos de jóvenes cristianos. En esta red, ¿podemos mencionar la iglesia? Sí, Monte Sinaí, donde yo me congregaba y mis papás todavía se congregan ahí, es una iglesia en San Martín. Dania, ¿por qué no ha vuelto? Sí, yo me mudé de San Martín en el momento que empecé la universidad. Sin embargo, en esta red de institutos habían jóvenes de otros institutos, por ejemplo, del Inframen, del Santa Lucía, del ITI, y estos institutos, pues así... La idea de estar en esa organización era que si habían jóvenes que se organizaban para hacer el mal, que eran pues los pandilleros, también podíamos haber jóvenes que nos organizáramos para hacer cosas de bien y poder contrarrestar esa maldad, digamos, en los institutos. ¿Formó parte de esto usted? Sí, nos organizamos con muchos jóvenes. A mí conocí a otros jóvenes que ya estaban dentro de la red y hacíamos capacitaciones los días sábados, temas de prevención de la violencia, para en el receso del instituto poder hacer al menos una oración y alguna reflexión. Esto formó parte muy crucial, creo yo, en todo mi camino como profesional y también a nivel personal, porque era sembrar un poco de lo que habíamos aprendido en la iglesia. Habían jóvenes de diferentes iglesias y creo que ese era uno de los valores principales que nosotros compartíamos y nos ayudó mucho a alejarnos y hacer esa diferencia, esa luz en medio de todas las tinieblas de las pandillas en los diferentes institutos, porque no me dejarán mentir. Creo que muchos jóvenes saben que en los institutos habían bastantes riñas, habían noticias en las que solo por portar el uniforme, un cinturón en los microbuses, nos agarraban y de hecho cualquiera podría estar expuesto a eso. Entonces creo que esa organización fue de las primeras que yo formé parte en esos términos de prevención de la violencia y compartíamos esos valores cristianos en común. Me gusta el hecho de saber que desde muy pequeña estuve involucrada en cosas que aportan a la sociedad. Y no hablo de la fe cristiana en sí, sino del reconocer que había un problema y que había que solucionarlo. En esos años yo trabajaba siempre dentro de la iglesia asistiendo a estos institutos. Y tenemos un ministerio que se llama Operación Jesucristo. Y Operación Jesucristo no va a convencer a nadie de nada. Solo vamos a exponer el mejor camino, que en este caso pues es Jesús, y que tenemos que bajar la violencia. Le quiero contar que un día hicimos un evento con un muchacho muy famoso hoy, es un youtuber muy exitoso, se llama Pablo Rosales. Él es un cantante. Yo lo conozco, sí. Pablo era tan amable en ese entonces porque era mucho más joven que hoy, tenía menos responsabilidades y él nos acompañaba y unimos Inframen, INTI, o sea, ya no era ITI, era INTI, o sea, y hacer el ECOA, que antes era la ENCO, no sé cómo, la INCO se llama hoy. Eso era terrible en esa etapa. Luego surgió ya el movimiento pandilleril mucho más fuerte que, como usted mismo lo decía, diezmó la vida de miles de jóvenes en El Salvador. Cuénteme un poco de su experiencia como mujer, como joven, voy a decirlo con respeto, como niña,
en San Martín, moviéndose a Ilopango, asumo que en transporte público. Sí. ¿Cómo era esa cosa? No, la verdad es que estábamos expuestos y todos los días teníamos que pedirle a Dios de regresar con vida, porque de verdad habían a muchos compañeros de nuestro instituto que no tenían nada que ver con las pandillas, pero estábamos expuestos por portar simple y sencillamente un uniforme, porque sabían que las personas, como que algunos que iban a este instituto venían de estos sectores y corríamos mucho peligro, sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes, en términos de si le gustabas a alguien Ese es un punto muy neurálgico. quería acosarte. ¿Sucedía? Sí, mucho acoso. De hecho, incluso yo creo que nunca lo he expresado así de manera pública, pero en muchas ocasiones hasta otras chicas que sí eran como las novias oficiales, o no sé esos términos cómo le llaman, pero las novias oficiales de estos pandilleros, cuando ellas sabían que probablemente a su novio estaba interesada en uno, entonces ellas mismas como que tomaban el control y decían, mira, vas a aparecer en una bolsa negra en tal barranco, y nos lo decían. Y creo que nos pasó muchísimo, tanto en la escuela, en el instituto, y no prestarse a eso y tener nuestra fe bien puesta también en Dios, y tener un círculo también de amistad que no está en malos pasos, porque creo que eso influye muchísimo. Las amistades que nosotros podemos tener a esa edad es crucial, a los 15, 16, 17 años, incluso antes de esa edad, antes de esa etapa. Nuestras amistades influyen mucho en nuestra personalidad, en cómo nosotros tenemos y vamos forjando nuestro carácter. Entonces, gracias a Dios que siempre estaba acompañada de personas que compartíamos estos valores, nos protegíamos y pues nunca pasó a más que amenazas, palabras e incluso a veces que uno ponía recarga en ese tiempo a su teléfono, ¿verdad? Entonces yo a veces mandaba a mi hermano a poner una recarga para mi teléfono, y las chicas o las personas encargadas de poner estas recargas en la comunidad donde yo vivía, ellos mismos brindaban nuestros números a los pandilleros. No puede ser. Entonces teníamos llamadas a veces que nos amenazaban, que nos decían ya sea a qué hora venir del instituto, y esas situaciones me ponían pues con mucho miedo, con mucha incertidumbre. A veces solo lo compartía con mi círculo de amigos, tal vez no con mis padres, porque yo decía, y si le digo a mi papi, nos amenazan, y a dónde nos vamos a ir, no tenemos otro lugar donde ir. Entonces, situaciones bien difíciles que creo que muchas personas atravesaron en nuestro país, y que muchas pues terminaron con su vida, terminaron con amenazas. Mucha gente que tuvo que irse de nuestro país, tuvo que irse a vivir sin nada, a otro departamento incluso, y Dios pues nos guardó esta situación en nuestro caso particular de nuestra familia, pero sí, corríamos peligro. De hecho, mi hermano sí se tuvo que ir del país. ¿Por ese mismo problema? Sí. ¿Qué edad tenía él? Mi hermano tenía 18 años cumplidos y empezó a trabaar. Sí. ¿Ya había salido del instituto? Sí, él estudió en un colegio por lo mismo que no podía ir a un instituto, porque por donde vivíamos. ¿Qué detonó el problema con su hermano? Bueno, que él estaba en la universidad y él estudiaba en Soyapango, la universidad. Salía del trabajo tipo 6, salía de la universidad, sí, de la Don Bosco, salía bien noche de clases. Entonces, en ese trayecto donde nos deja el bus a nosotros, teníamos que caminar como 1 kilómetro aproximadamente, pero en ese kilómetro como que está súper dividido de las pandillas. Entiendo. Y pues en esa trayectoria lo quisieron perseguir y nos contaba, él sí le tuvo que decir a mi papá, porque ya fue más de una ocasión, ¿verdad? Como, mire, le dice a mi papi, yo estoy súper feliz cuando ya me bajo del bus, le dice, y ya estoy dentro de la colonia, porque en la colonia ya me siento seguro, porque son los pandilleros que ya conocen quiénes somos, ¿verdad? Porque antes de eso, pues están pandilleros que quieren vengarse de la mara contraria y eso. Entonces, y entiendo, perdón, licenciada, que los rituales y los ritos de iniciación cambiaron. Primero eran golpes, luego eran trabajos, luego eran asesinatos, ya cuando ellos se querían ganar jerarquía, por lo que hemos escuchado y hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Gracias a Dios a su hermano no fue así. Sí. Cuando usted menciona eso, y por qué le pregunté que si era Don Bosco, es porque yo atendí un caso hace mucho tiempo de una niña que fue víctima de ese tipo de maltrato. Lamentablemente, pues no ganamos la batalla, ¿verdad?, con ella.
pues terminó perdiendo la vida y porque vino con su mamá y la mamá decía, pastor, ¿qué hago? Le digo, mire, lo ideal sería salir, pero ¿y cómo salgo? No tengo los recursos. Y ha pasado, y voy a saltarme apoteósicamente el tiempo, un año casi del régimen de excepción. Y usted que lo vivió en carne propia, a diferencia de los opinólogos, analistas políticos, empresarios, que muchos creen y aducen y afirman que ellos eran parte del problema por sus conductas de financiar y vender y hacer, ¿qué ve hoy? ¿Qué ve? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Puede usted ir a San Martín y a la Don Bosco y puede pasar por la colonia hoy? Sí, ahora sí, gracias a Dios, gracias al liderazgo también y valentía, sobre todo del presidente Nayib Bukele. Yo entiendo que la comunidad internacional tiene su agenda, tiene sus financistas, sin embargo ellos nunca sintieron el dolor, ellos nunca se sintieron amenazados, ellos nunca han vivido las situaciones o en el lugar donde Dios nos puso a nosotros. Entonces creo que cuando alguien no vive esa situación no puede sentir lo que nosotros sentimos, y por eso es que apoyamos esta iniciativa. Ya este mes cumplimos un año de haber aprobado el régimen de excepción y creo que los resultados están ahí. Los resultados pues son exitosos y somos un país totalmente libre, soberano, independiente a los opinólogos, a estas opiniones internacionales, que detrás de esa opinión solo tenemos que pensar, para poder descalificar estas opiniones que no son objetivas. Solo me pongo a pensar cuánto le pagaron a este periodista por escribir esta nota, cuando ellos nunca han vivido en estas situaciones. Ellos de verdad nunca se sintieron amenazados. Y yo lo he platicado con muchas personas, a veces cuerpo diplomático, que es, pues por el tema de la Asamblea Legislativa, se tiene que ver, que lo expreso con total libertad. Ustedes, pues comunidad internacional, nunca han vivido en las comunidades que la mayoría de salvadoreños hemos estado. Cuando nosotros vamos a visitar a nuestra diáspora, que el pasado fin de semana estuvimos en Houston compartiendo con nuestra diáspora, de verdad, ellos están tan felices por el régimen de excepción, están tan felices que ahora las pandillas están enfrentando la justicia, porque se trataba de eso, se trataba de hacer una justicia, de tomar estas medidas, si bien es cierto son un poco drásticas y el presidente los muestra sin zapatos, que sin camisa, y muchos están como, ay, ¿por qué no tiene camisa y por qué no lo visten? Y miren, de verdad, es bien triste cuando nosotros veíamos un sistema judicial donde el culpable no era el pandillero, no que el policía que lo había atrapado. Entonces, hemos visto todos esos videos, todo eso está documentado, cómo funcionaba en nuestro país. En la colonia que yo vivía, yo veía cuando la policía llegaba, se llevaba a un pandillero, por ejemplo. El pandillero lo subían al pick-up de la policía, pero iba literalmente saludando como que era una candidata del reinado del municipio a toda la comunidad, porque feliz que lo habían atrapado, porque al día siguiente él ya iba a estar libre. Y la gente que lo denunciaba era la que corría peligro, porque en todas las paredes casi de donde yo vivía decía esa regla de la calle: ver, oír y callar. Que con eso hemos vivido, con ese temor, y ahora creo que la población es parte clave. La población ahora no tiene miedo de poner su denuncia. De hecho, no únicamente sucede en el tema de pandillas, que si bien es cierto, la denuncia es anónima, pero sí está pasando como en los otros aspectos de nuestra sociedad, como si alguien golpea a alguien en público y se puede grabar un video, si alguien se pasa un semáforo en rojo. Entonces, con diferentes conductas en nuestra sociedad se va arreglando esta situación, porque la ciudadanía está denunciando y no tiene temor, pero antes... si alguien se pasaba un rojo, hasta en eso, y alguien empezaba a grabar, mira, te voy a amenazar y que no sé qué, y metían siempre el tema de las pandillas. Entonces, creo que ahora es una nueva realidad y esto va a ayudar a todos los aspectos, porque es un eje transversal. Eso quiere decir que si tenemos seguridad, tendremos una mejor educación de calidad. Si tenemos seguridad, tendremos una mejor economía. Si nosotros tenemos seguridad, todos los aspectos sociales, incluso hasta la atención médica, va a mejorar para nuestra sociedad. Me llama poderosamente la atención porque me hicieron una pregunta, tal cual yo se la transmito a usted.
Y eran amigos de la prensa gráfica que me vinieron a buscar aquí. Y me sentí honrado. Le dije, yo fui bloguero de ustedes por muchos años. De repente hubo un cambio por ahí que no sé qué pasó y dejamos de escribir para ellos. Y me preguntaron, pastor, ¿qué piensa usted del régimen de excepción? Entonces mi primera respuesta fue, porque grabé todo para no cometer errores ni que publiquen cosas que no son. No que lo hagan, pero me estaba, ¿verdad? Sí. Previniendo alguna cosa. Y les digo, miren, yo solo quiero comenzar a hablar de los resultados. Entonces les dije yo, hemos visto que los homicidios han bajado, hemos visto que el turismo ha aumentado, hemos visto que las finanzas del pequeño, micro y grande empresario en ese sentido han mejorado. Entonces me parece una aberración creer, les dije yo, que la seguridad no se come. Con mucha honestidad, y le decía yo al reportero, sin ánimo de insultar o provocar a ninguno de los grandes pensadores ni directores de estos institutos políticos. Y le decía yo, no hay democracia sin seguridad, no hay libertad sin seguridad, no hay comercio sin seguridad, no hay paz sin seguridad. Entonces, hablando del régimen, es efectivo en ese sentido. Luego me dijo el Señor, ¿y cree usted, me dijo, que tener presos 66,000 personas es la solución? Entonces mi respuesta lógica, tal vez no cristiana, fue, el 99% no va a ser dominado por el 1% de la población que podemos augurar, creer que puede haber en El Salvador. Ahora, si yo me pongo en términos bíblicos, y aquí vengo con una nota aclaratoria, muchos no me van a entender lo que la Biblia nos enseña acerca de las pruebas y las tribulaciones. Entonces, no vaya a esperar usted ahí en casa que un analista político entienda algo cristiano, no lo son. Y le dije, mire, a unas personas que están en el daño colateral, porque es normal, es lógico que iba a haber, ya sea porque la gente por odio en la colonia llama y dice el fulano es pandillero, y tal vez el cipote no lo era, pero la señora tenía pugna o viceversa, de alguna manera terminan ahí, o no tenían otra alternativa, licenciada, porque él era el taxista de la colonia y le obligaban a costa de su vida, o haces el viaje o ¿verdad? Usted decía, ya sabemos dónde estás, este es tu número. Entonces, todas estas personas que son posiblemente inocentes están en un proceso. Entonces yo les decía a ellos, miren, tranquilo. En la Biblia se menciona a muchas personas súper inocentes, como Jesús, que se puso de pechito, ¿verdad? Para que nosotros en él tengamos vida. Y así otras personas, eso lo han tomado del otro lado, pero horrible, ¿verdad? Horrible. Es de entender que no. La Biblia dice que, y lo hablo con confianza porque usted es cristiana, sí, que la carne no discierne las cosas del Espíritu. Entonces no podemos hablar. Pero, ¿qué sigue después de un año del régimen? Nosotros estamos colaborando como iglesia y le explicaba al reportero de la prensa gráfica que nos dieron la confianza el gobierno actual porque somos bien organizados. Somos como una orquesta. Muchas iglesias lo hacen, licenciada, muchas. A nosotros nos dieron el privilegio porque tenemos 30 años de hacer lo mismo, sino 40. Entonces nos dijeron, vaya, van a entrar, les van a predicar. Y yo les conté lo efectivo que el evangelio es. Le voy a contar algo que tal vez usted ha escuchado, o ya fue, no sé. Resulta ser que cuando comienza lo del régimen, que Chinchi y Telepate están ahí reunidos para acá y para allá, y todo el mundo mezclado. Ahí habían hijos de pastores, han salido ya 3,000. Y aquí vienen al Taber a dar testimonio y dice, pastor, yo salí por mi abogado. ¡Ay, qué bendición! Y por gracia de Dios. Entonces, cuando uno entra al penal, yo le tengo que dar un mensaje de esperanza al reo y decirle, tranquilo, no te preocupes, hay esperanza. Por la misma puerta que entraste, si eres inocente, no le vamos a dar mentira, ¿verdad? Sí. Y si no eres inocente, ponete a cuenta con Dios. Y a los que son culpables, pues, hey, afinen el lápiz, porque por lo menos hoy tienen un lugar donde estar sin que lo estén maltratando, porque lo andaban persiguiendo. Conclusión. El sistema de la iglesia que yo represento, tenemos seminario teológico ahí adentro, hemos graduado pastores literalmente ahí adentro, hemos visto que gente se puede reinsertar de esta vida, tenemos varios trabajando aquí porque los juzgados nos los mandan por horas de servicio social. Entonces damos fe que la palabra funciona. Pero la pregunta que me hacían era, ¿y hoy qué sigue? Entonces le digo, después me preguntaron que si yo creía en la reinserción. Le hago las dos preguntas a usted. Tal vez yo me equivoqué al responder. ¿Qué sigue? ¿Y cree usted en la reinserción? Bueno, creo que es bien importante que el plan que tenemos de seguridad y que obviamente están alineados al plan control territorial,
ahí nosotros vemos que vamos a ir con el régimen de excepción hasta que el último pandillero esté tras las rejas. Y creo que obviamente falta, tenemos más de 65.000 capturas, aproximadamente 66, que hubieron traslados al centro de confinamiento del terrorismo, y vamos a continuar en esa línea hasta que todas las familias salvadoreñas sientan esa paz, tranquilidad, y todas las personas que le deban a la justicia estén presas. Han sido muy creativos a veces los pandilleros para tratar de huir del país. No, hombre, ¿y la del implante? ¿Vio esa noticia? Oh, sí, la vi también. Una chica, chico, que se puso implantes. Pero pregunto, ¿esto es algo montado o realmente se probó que era pandillera o pandillero? Bueno, creo que el sistema de justicia va a tener que dar declaraciones al respecto. Sin embargo, hemos visto cómo han tratado de huir, quemarse los tatuajes, se metieron en un ataúd incluso. Eso sí lo vimos, que le dieron un carro. Entonces, y así, creo que también el tema de los cercos ha funcionado en Soyapango, en San Salvador, algunas comunidades, y creo que esa dinámica va a continuar en cuanto se tengan identificados los puntos en los que aún siguen los pandilleros, porque obviamente me imagino que muchos han tratado de moverse, porque esto era una parte que yo sí me fijaba cuando yo vivía en San Martín, que a veces entre ellos rotaban, cuando digamos en San Martín, en las diferentes colonias. Se ponía caliente. Se iban a otra comunidad y se intercambiaban. Creo que esa dinámica tienen estas personas, y en el tema de la reinserción, creo que en el Plan Control Territorial nosotros tenemos algo, y el presidente lo ha recalcado muchas veces, que es la fase número 2 y que se llama oportunidades. Oportunidades para los jóvenes y las futuras generaciones que nosotros tenemos, para que ellos puedan elegir qué camino tomar. Porque si bien es cierto, en el tema de justicia y todas las reformas que nosotros hemos aportado al sistema judicial, si alguien, y hablamos de un margen de error que creo que ya lo hemos discutido en las plenarias cuando estamos aprobando el régimen de excepción, que si bien es cierto, existe un margen de error como en cualquier sistema judicial en todos los países del mundo, alguien que se pueda comprobar que es inocente obviamente va a tener su libertad, pero una persona que ha cometido un crimen por temas de justicia no puede ser de esa forma, porque ha cobrado la vida, el sufrimiento, el dolor de muchos salvadoreños, y han arruinado nuestro país. Y lamentablemente ese ha sido el legado que nos han dejado los partidos tradicionales a esta sociedad, porque los financiaron, porque le dieron armas, porque le dieron entrenamiento. Y ¿todo eso es probatorio? Actualmente lo siguen defendiendo. Claro que sí. De hecho, las declaraciones, tenemos un ex candidato a la presidencia que está huyendo porque existen videos, tenemos un exalcalde también de la capital que también existen insumos suficientes en el que hay videos financiando a las pandillas para favorecerlos en materia electoral. Entonces cambiaron vidas por votos, vidas de los salvadoreños honrados, de los más trabajadores que eran el target de estas pandillas. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no es justo que un pandillero quede libre después de haber cometido un delito. Entonces, el sistema judicial es lo que busca, hacer una verdadera justicia, porque sí, en el pasado veíamos que los jueces, hoy entraba un pandillero y el culpable era el policía porque lo había capturado. Entonces, de hecho, nosotros nos tomamos este tema muy en serio, porque creo que en el tema de legislación, en el tema de las leyes, nosotros tenemos que hacer reformas muy, muy integrales. Y que es la etapa o en el tema de que si alguien es pandillero y ya se le probó, pues va a permanecer en la cárcel. No hay forma que se pueda reinsertar como tal alguien que ha cometido un delito o que tenga una condena. Sin embargo, tiene los espacios dentro del centro de confinamiento para que trabaje, para que le cueste, para que tenga las condiciones normales, pero no privilegios como estaban acostumbrados a que hacían fiestas, a que tenían acceso a internet. Todo eso lo han eliminado, y creo que hay un ordenamiento penitenciario que creo que usted ha sido testigo, porque he visto algunos videos también eso es lo que me causa quizás las tormentas por las cuales atravesamos casi que mensualmente con la oposición, o tengo una lista casi de 10 personas acá que se dan a la tarea diario de despotricar, le llaman a unos pseudomesías, mercader de la fe, todas las cosas que su mamá les enseñó a ellos, ¿verdad? Decir, nunca le enseñaron por favor ni gracias. Sí.
ni mucho menos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque no lo conoce. Pero sí es un sistema que yo, insisto, se lo comentaba al referente de la prensa gráfica, al reportero, y le digo, hey, ojalá quisieran venir conmigo y yo pueda conseguir que los dejen entrar para que vengan a ver qué hay, ¿verdad? O sea, hay orden y no es algo nuevo. Les hablaba del gobierno del señor Funes, luego del gobierno del señor Sánchez Serén, luego del gobierno que tenemos pues en la actualidad y todo, que nosotros siempre estuvimos ahí. No es algo nuevo. Y hemos visto los cambios. Y hemos visto también un cambio que pocos hablan, que es la actitud de quienes cuidan de ellos. Es distinta. O sea, lo valoran como ser humano. Claro, aquí te estamos hablando de SECOT versus el reo común. Son dos cosas completamente diferentes. Correcto. ¿Verdad? El régimen es una cosa y lo voy a decir reo común o privado de libertad porque no es igual. Pero yo recuerdo que hasta uno cuando llegaba lo recibían con una manera. Hoy no, hay respeto mutuo. Es más, yo le dije el otro día, ponga atención a este dato. La directora de uno de los penales más complicados donde yo he estado por hace 15 años trabajando es mujer. Y se mueve en medio de los privados de libertad con una libertad y un respeto que yo ese día me quité el sombrero y dije, señora, es admirable lo que usted está haciendo aquí. No, pastor, me dijo, nosotros nos respetamos y nos entendemos. Ella abría, vaya fulano, va a haber actividad religiosa y van todos para afuera. Luego conocí el lugar donde se hacen cirugías, ahí. Y conocí también los que están en camas individuales, primer mundo. Le invito a que vaya y vea la cama que tiene ahí a la cama que tiene en los hospitales del Escalón. Vaya. A mí no me crea. Yo sé que la policía del gobierno para que le enseñe. Vaya, yo sí fui. Y usted dice, wow, fue a un centro de menores, por allá, por Hilo Vasco, no sé dónde está. Y resulta ser que las estaciones para ortodoncia y todo eso, tanto que hablé con una universidad privada, le dije, ¿creen ustedes que me ayudan a poder? ¿Y sabe qué sucedió? Pues los directores de las universidades privadas me dijeron, mire, es que consideramos que es riesgo. Pero ¿y por qué? Si las horas sociales las van a ir a hacer a la clínica de su tío, no las van a hacer a estos lugares que lo necesitan. Entonces yo sí doy fe de que ese sistema en esa área, no lo conozco todo. Les dije, yo no entro como que en mi casa, me quitan zapatos, me registran y me tocan todo cada vez que entro. Pero bueno, eso es lo que se hacía antes y nada que antes era mentira y hoy es de verdad. Pero sí he visto ese avance. El régimen dura entonces hasta donde se pueda. Tengo una pregunta. La segunda fase, oportunidades, ¿eso va a aplicar para los jóvenes que no están privados de libertad o para los que fueron puestos en prisión? No, eso funciona para estas generaciones presentes y futuras. Está, pues, más que todo ese programa diseñado a los centros urbanos, que son los cubos, que están en diferentes comunidades. El presidente ha inaugurado diferentes cubos en diferentes municipios y también en todas las zonas, dando cobertura a la zona occidente, centro y oriental de nuestro país. Obviamente faltan bastantes porque es una estrategia a largo plazo, ya se hicieron muchísimos, sin embargo faltan estas fases porque todo va con cierto orden. Sin embargo, tienen muchas oportunidades los jóvenes ahora de mostrar sus destrezas, sus habilidades en diferentes áreas, tecnología, deporte, cultura. Tienen ahí para poder destacar porque, pues, a mí me hubiese gustado que en San Martín en ese tiempo existiera eso, porque solo podíamos ir al ciber y pagar una hora en una computadora y estar expuestos a lo que te decía. Yo recuerdo que el padre Pepe de la comunidad Don Bosco, donde está ahora, siempre lo hizo. Ese hombre ha tenido algo, yo no sé por qué hoy no se le menciona mucho, pero ese hombre hizo por la juventud, los que lo reconocen y recuerdan, pucha, siempre trabajó por ellos en esa comunidad, o sea, reconocer a los sacerdotes y a todos los que han hecho su labor. Le hago una pregunta quizás solo para escuchar si yo no estoy equivocado, que tal vez lo esté. ¿Cuál cree usted que es el rol de la iglesia? Yo le voy a contar qué hago. Visitas, prédicas, literatura, alimentación, oración, programas, motivación y reinserción. Todas las áreas que le menciono, esta organización las cumple, en todo donde nos deja. ¿Cree usted que es un error que la iglesia en general, cristiana evangélica, dejemos en paz a nuestros hermanos católicos, visite los presos, atienda a las familias? Porque a mí me toca atender, fíjese qué difícil, usted es una persona creyente. Me tocaba ir al funeral del policía y atender al asesino en la cárcel. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿por qué dice una cosa y no la de otra? O sea,
¿Será ese el rol de la iglesia? Y yo lo reto a usted que está honrándonos con su sintonía. Yo no sé si usted asiste a una iglesia o asiste a un club social. Ahí se la dejo. Si su pastor no visita al huérfano, no vela por la viuda, no va a hospitales, no va a dormitorios públicos, no se interesa por las niñas que están ganándose el dinero con su cuerpo, no sé qué es. Porque la iglesia de Cristo, según describe la palabra, era muy afín a esto. De tal manera que se dice que en aquella época no habían abortos, no se practicaban estas cosas, pero sí los niños los dejaban tirados en los basureros a las entradas de las ciudades. Y ellos venían los cristianos y los tomaban, los abrazaban. Las jerarquías de que tú eres de aquí, ¿verdad?, desaparecieron porque éramos uno en Cristo. Entonces la pregunta la vuelvo a tirar. ¿Cuál cree usted que sería el rol correcto, de la iglesia en el acompañamiento de este régimen? Bueno, primero me gusta bastante todo lo que ustedes están haciendo como iglesia. De verdad los felicito, es un trabajo bastante pesado igual, creo yo, y digno de reconocer, ya que llegan a esos espacios donde muchas veces ha existido una ausencia de los gobiernos anteriores y que no llenaban todas estas áreas en la sociedad, y ahora ustedes también pueden hacerlo con total libertad, plenitud. El corazón de una iglesia también pues se basa en el amor por el prójimo, el amor a los demás, independientemente su situación económica, independientemente las situaciones que estén atravesando, y sobre todo cuidar a los ancianos, cuidar a las madres solteras, cuidar a esos segmentos de la población que son más vulnerables que otros, que una persona que cumple con todas sus condiciones. Hay iglesias también que he podido ver que tienen diferentes ministerios que están bien organizados, grupos de jóvenes, de misioneritas, de exploradores del Rayson. Cuando digo misioneritas, ¿sabe qué? Sí. La primera iglesia que a mí me invitó a predicar fue en la colonia Luz, el pastor Ricardo Panameño, Luis Ricardo Panameño de Radio Verdad. Nunca me voy a cansar de darle gracias, porque antes que mi jefe me confiara un púlpito aquí, mi primer prédica fue con las misioneritas de esa iglesia. Bueno, yo después fui a esa iglesia, después de que yo me congregué. Sí, yo estaba, porque ahí iba mi abuelita y mi tío, entonces claro. Tuve la oportunidad de asistir unos años y también compartir con el grupo de misioneritas. Fue un privilegio, y creo que el trabajo que ustedes hacen en la sociedad es sumamente importante, porque creo que tienen una relación bastante personalizada con las comunidades. Independientemente del tamaño de la iglesia, siempre están organizados de tal manera que en la colonia tal, en el municipio tal, existen líderes, y así se van conociendo, conocen sus principales necesidades, y es un rol que de verdad, a pesar de que a veces la iglesia tiene muchas limitantes de recursos, porque pues se tienen que hacer ventas, rifas y de todo para poder ganar cubrir, el dinero para hacer diferentes actividades. Hoy en día es importante acompañar a todas esas familias que han sufrido, que han sido víctimas, que tengan el valor incluso de hacer su denuncia, de que no tengan miedo, de que ahora existen denuncias totalmente anónimas. Este es un refugio. La iglesia, básicamente, para mí, en lo personal, en aquel momento que yo estaba atravesando esa situación, yo no lo hablé con mi pastor, yo tenía mucho miedo, yo tampoco lo hablé con mis padres cuando estos chicos obtenían mi número de esa forma, o me decían que iba a amanecer en una bolsa negra, en un barranco. De verdad yo tenía mucho miedo, o sea, yo decía, esto no va a pasar, primeramente Dios, pero la iglesia es nuestro refugio, un refugio para poder canalizar el dolor que nosotros sentimos, para ayudar a los demás, para tener empatía, y hoy más que nunca creo que la iglesia también debe de estar muy, muy, muy unida, y pues con todas las nuevas leyes, con todos estos procesos nuevos que nosotros tenemos de justicia, pues utilizar también a su favor y hacer las denuncias pues correspondientes, y que esta labor continúe sobre todas esas personas que probablemente el dolor creo que no pasa, no se olvida de esa forma, sino que pues se canaliza a través de... No puedo yo ignorar que hoy usted funge como presidenta de la Comisión Financiera dentro de la Asamblea Legislativa. Cuéntenos qué descubrió, cómo llegó y qué van a hacer. Sí, bueno,
Ya hablando en materia legislativa, desde la comisión nosotros nos propusimos a poder hacer inclusión financiera. Esa es nuestra gran sombría, inclusión financiera. Esto se refiere a que en muchas ocasiones el sistema financiero, como había estado diseñado, y también pues las políticas o el legado que a nosotros nos dejaron, excluía a la población de los beneficios del sistema financiero, por lo que las personas tenían que acudir a la usura. Y un dato muy importante que también tiene que ver con esta coyuntura en el tema de seguridad es que muchos usureros, no todos, pero sí un gran número de usureros, también tenían pues poderío o contactos o incluso eran pandilleros en los cuales amenazaban a la gente cuando no les hacía un pago o cuando no les querían pagar esos intereses leoninos que ellos cobraban. En el tema de inclusión financiera nosotros veíamos incluso gente que a pesar de haber honrado sus deudas, todavía seguían siendo señalados en este famoso DICOM, que es el nombre popular que se le ha asignado a los buros de créditos, pero en esta materia había mucha gente que por deudas, por estar excluido, pues sufría mucho. Estaba en una condición que no podía tener una casa, que tenía que alquilar incluso, o que estaban mal sus finanzas en el hogar y tenía que estar prestando y prestando y estaban como en ese círculo vicioso de la economía familiar. Entonces nosotros trabajamos, hicimos un plan en el que paso a paso hemos ido haciendo actos de justicia financiera, como nosotros lo llamamos justicia financiera, en el que, número 1, hicimos reformas a la ley del historial crediticio. Esto para que las personas que estaban mal calificadas por un malentendido entre el agente económico, el banco y los buros de créditos, pues pudiera rectificar, actualizar esa información, ese récord crediticio y nuevamente ser sujeto de crédito. Porque de verdad a veces es frustrante para la gente decir, tengo deudas, me llaman todos los días, me acosan, no sé qué hacer, y se mete a otro préstamo y a otro y nunca sale de sus deudas. Número 2, nosotros hicimos reformas a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Esto porque identificamos que existían 1.400.000 usuarios alrededor en nuestro país, en el que se hacían cobros indebidos a membresías, a comisiones de sobregiros, y no había una regulación en la cual protegiera al consumidor, sino únicamente beneficiaba a los bancos, a las grandes empresas. Perdón, ¿las cajas de crédito ya están reguladas? Esas no son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Le doy un dato existe curioso. Regulación. Tengo unos compañeros de trabajo que están queriendo comprar un vehículo. Sí. Entonces, uno de ellos no calificó, pero si su esposa, o sea, los dos sí califican. El préstamo que les otorgaban a ellos por lo que ganan era de $17,000. La comisión por otorgamiento del crédito es de $1,920. O sea, voy a tratar de entender y no mentir. Sí. 17 más eso o 17 menos eso. Either o either se las van a dejar ir. Sí. Y le dije yo, miren, no lo hagan. Es demasiado. Bien, otro contrato que vi por ahí. Viene un muchacho y saca una motocicleta porque la necesita antes de que tuviéramos que hacer fila. Se venía de San Martín porque ahí vive. Y que no sé qué, yo me ven. Vale, le digo, ¿y cuánto? No, si pago $75 al mes, me dijo. Ay, qué bueno. Y se llama linda la motito. ¿Y cuánto vale la moto? $1,700 y pico. Ok, ¿a qué plazo? A tantos meses. Entonces, mira, le digo, ¿me puedes enseñar el contrato que firmaste? Y me lo trae, vea. Mira, le digo, pero lo que ha firmado aquí dice que debes 2,000 y pico de motos. ¿Y por qué? Y es más, y la figura que dice aquí abajo no es venta, dice lease. ¿Y por qué? No, es que a mí me dijeron, no, ¿leíste el contrato? ¿Podemos esperar algo de esta comisión en esos casos? Bueno, con respecto al derecho de los consumidores, existe ya la ley de protección al consumidor en la cual establece, en el caso número 1 que nos dijo, con respecto a la comisión por desembolso, esto ya es catalogado en la ley como una comisión o un cargo adheriente al producto o servicio contratado. En realidad es ilegal, no. Ah, es ilegal. Sí, es ilegal.
él lo que puede hacer es acudir a la Defensoría del Consumidor para poder establecer su denuncia, llevar todos los documentos, porque no se puede estar cobrando una comisión por otorgamiento, porque la ganancia de que yo obtenga un crédito son los intereses de ese intermediario que yo estoy teniendo por el momento. Obviamente a veces nosotros, y lo voy a hablar en general porque muchas veces no conocemos la ley. Muchas veces nos dicen firme aquí, firme allá, no leemos. También existe esta dinámica de la empresa privada de darte la información bien rápido, que no la puedas digerir al nivel educativo, que quizás no es lo mismo platicar con una persona que no tiene un grado académico en cuanto a términos y condiciones de un contrato. O la necesidad. O la necesidad urgencia, también. Juegan sí. mucho con la necesidad. Entonces creo que esas prácticas abusivas de estas empresas son muy constantes. Ya, digamos, está regulado en ese apartado. Sin embargo, sí tenemos planes para poder endurecer, porque algo que estaba sucediendo, y por eso nosotros hemos hecho reformas muy precisas, es que en el régimen sancionatorio no existían multas. Quiere decir, si yo soy un banco y yo incumplo la ley, a mí no me importa que me den una sanción verbal, que venga la superintendencia o la Defensoría del Consumidor a decirme, por favor, banco, no cometa esto porque esto no es legal. Me lo puede decir, pero yo no pierdo nada, sigo con mis ganancias abusivas. Pero no es lo mismo a que exista un régimen sancionatorio bastante riguroso en el que no únicamente es una sanción. De hecho, en los buros de créditos, incluso a 3 incidencias recurrentes están obligados hasta cerrar operaciones por no cumplir la legislación, porque creo que acá en nuestro país ahora existe seguridad, existe un clima de negocios muy oportuno, seguridad jurídica, y hay que tener relaciones de respeto entre el Estado, el gobierno y obviamente la empresa privada. Entonces no es justo, y nosotros como consumidores debemos de estar muy informados, justamente lo que usted hizo, mirarle el contrato, está esto y lo otro. A veces nos han llegado denuncias que lo han obligado a los clientes a obtener un seguro de deuda y seguro de daños, que ya viene añadido a pesar de existir otras ofertas más económicas en el mercado. Lo vi en una cosa bien sencilla. Sí. Siempre vienen con problemas financieros. Yo le digo, miren, por favor, no oren por esto. Perdón que lo diga. Arreglen, hombre. Mi papá tenía en su escritorio como pastor unas tijeras de esas desastre, unas tijeras grandes. Y cuando una persona llegaba a platicar con él referente a temas financieros, le decía, ¿usted tiene tarjetas de crédito? Sí, pastor, enseñe, muéstremelas. Y mire, ¡plap!, se las cortaba. Vale, este es el primer paso. Ya no las ocupe. Y en aquel entonces era normal. Oye, a veces me mandan a traer 3 doritos más tarde, ¿verdad? Porque es abuso contra whatever. Pero voy al punto. Fíjese que sí vi un almacén que cuando usted saca la tarjeta de ellos, dentro de esa tarjeta, un seguro, unas cosas de carro por si le pasa algo del carro. Pero si no tiene carro. No, pero entonces si no lo toma no le damos la tarjeta. O sea, un poquito fuerte. ¿Qué se ha ganado? Cuénteme. ¿Qué se ha ganado con su posición o la posición de los diputados que ahora están en esta comisión en el ambiente bancario? ¿Usted tiene problemas? ¿Le dan tarjetas? ¿No le dan tarjetas? ¿Le dan crédito? Mire, la verdad es que al inicio de todo, cuando estábamos tomando posesión de nuestro cargo, fue en junio, que iniciamos la nueva Asamblea Legislativa del año 2021. Obviamente me mandaron una invitación para reunirnos de manera privada con todos los bancos y discutir los intereses del país. No, yo no fui. No, yo lo expuse en público y tomé esa decisión de tomarle foto a la invitación y exponer que ese tipo de invitaciones pues no tenían sentido discutir intereses financieros de la gente, del pueblo, en un desayuno, buffet privado en un hotel. Entonces, no es la forma en que nosotros legislamos. Y cuando, obviamente... ¿Esto fue así antes? No, obviamente no, en el pasado. En el pasado, ¿sí se reunían los encargados de estas comisiones? Sí, claro, de hecho nosotros tenemos informes, reportes, llegaban estas personas a veces en la comisión y hay fotos de que ellos están, pues, platicando con los dueños de la banca, con los dueños de este negocio, del otro, y obviamente les decían qué hacer y qué no hacer, porque es fácil, digamos, en un proyecto de ley omitir algún detalle, omitir ese detalle, porque si no está regulado, entonces les da mucha facilidad o margen de maniobra para hacer lo que ellos quieren.
Entonces, operaban de esta forma. Solamente en concepto del no cobro de membresía, tarjetas de crédito Sí, menor totalmente. a $2,000, son aproximadamente, nosotros hemos pedido reportes a los bancos, alrededor de $40 millones al año Wow. de ahorro para la gente. ¿Usted cree que en el pasado no era más fácil para un banco decirle a un diputado, te doy 1 millón, 10 millones, por Bueno, tal yo de tengo ahorrarse eso? 54 años, licenciada, y a lo largo del tiempo, una de las ofertas que nos hacían para tener una tarjeta de crédito es, le vamos a devolver la membresía. No le vamos a... O sea, hemos pasado por varias batallas ya, pero usted anda tranquila. Bueno, mire, yo de verdad tengo fe en Dios. Primero, que no me va a pasar nada. Segundo, también existen múltiples ofertas. Está bancos estatales, por ejemplo, que tienen fácil acceso también Aunque hipotecario que va a ser Sí. una línea para personas, lo digo con mucho respeto porque así lo vi publicado, de servicios de casa, Sí, que abrieron una línea de crédito. Yo tengo dos Específica para interpretaciones, mujeres, ¿verdad? sí. Ajá. Pero yo tengo dos interpretaciones. Digo, mire, si no lo necesita, no se meta, no se meta todavía. No es esa la solución. Por supuesto, si usted ocupa su tarjeta y la limpia al final del mes, pues qué bueno, ¿verdad? Sí. Pero es un error creer que esa es la solución. Y aprendamos a vivir con menos. Cuando los crímenes terribles que se dieron en Auschwitz y en muchos otros países, centros de concentración, campos de concentración, por Alemania, por Polonia, por todos lados, la gente entró en una manera de sobrevivencia. Sobrevivencia. Yo siempre le digo, no me lo están preguntando. Cuando una persona viene, mire, pastor, tengo este problema por aquí, por allá, le digo, mire, póngase en modo sobrevivencia. Significa que menos saldo al teléfono, menos canales del cable, menos salidas a comer, menos gastos de zapatos, invierte inteligentemente en su ropa, póngase para poder salir del atolladero. Y luego la educación financiera, Sí. ¿verdad? Me encantaría poderle tener nuevamente con el tema específicamente financiero y que nos diera buenos consejos de todo lo que ustedes están haciendo. Hoy, por hoy, quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá. Impresionante que está tan chiquita, tan joven, y anda metido en tanto rollo tan fuerte, ¿verdad? Espero en Dios que terminemos muy bien esta legislatura. ¿Va a correr nuevamente por su curul? sí. Así. ¿Por quién está? San Salvador, el departamento de San Salvador, de ¿Cómo Nuevas le Ideas. fue la primera vez? Bueno, gracias a Dios. En las elecciones internas obtuve la casilla número 5, era la mujer más votada dentro ¿sí? del partido internamente. ¿Y qué pasó ahí? Y ¿Cómo fue que llegó tan arriba, tan rápido? bueno, trabajar con las estructuras. ¿Cuántas mujeres más hay? Bueno, en el departamento de San Salvador somos como 8 Ok. aproximadamente, no recuerdo ahorita, Así porque que somos usted pegó 17. ahí. Bueno, gracias a Dios. Casilla 5 general. Sí, en las internas. Luego, esa era la casilla que ustedes me iban a ver cuando fueron a toda la votación Sí. nacional. Luego de la votación, el pasado 28 de febrero del año 2021, luego de esa votación, obtuve la casilla número 3. Gracias a Dios, creo que pues siempre viví en San Salvador, conocí a mucha gente, confiaron en nosotros y obviamente el proyecto que no es de una persona acá y tenemos sumamente claro que somos un equipo, estamos trabajando por una agenda de país, no estamos trabajando para un partido en específico, no estamos haciendo nada de eso, nosotros estamos trabajando por el país, esa es la agenda que tiene el presidente Nayib Bukele y por eso admiro bastante el trabajo, apoyo muchísimo, estamos dando la gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa de una manera muy genuina porque simple y sencillamente, como Dania González, yo hubiese querido que el presidente Nayib Bukele hubiese llegado cuando yo estaba muy pequeña y que todas estas oportunidades hubieran existido. Pero gracias a Dios tengo el privilegio de apoyar todas estas iniciativas hoy por hoy y que las futuras generaciones no sufran eso. Es más, que ellos tengan pues oportunidades, nuevas escuelas, un sistema de salud totalmente digno. Las leyes que ha impulsado la primera dama también son sumamente importantes para generar ese vínculo de afecto desde la gestación con la madre, con la familia. Entonces creo que nuestra sociedad se está transformando y todos estos valores que nosotros aprendimos de una u otra forma a pesar del clima de inseguridad que vivimos, ahora pues es el legado más valioso que podemos dejar porque lejos de la política, la trayectoria, que estuve en una organización, que he estado preparándome académicamente, lo más importante que nos va a dejar la política, porque la política es un momento, es transitorio, pero luego de eso yo de verdad le quiero decir a mis hijos, a mis nietos, miren, ¿Ya hay esposo o novio? No,
No, ¿De todavía ninguna de las no. dos? No, todavía no. ¿Cuándo fue el último novio? No me acuerdo. ¡Mentira! No me acuerdo hace años, la verdad. En San Martín lo dejó, niña. No era de San Martín. Pero, Bueno, señores, vamos a orar por la licenciada aquí, por favor. No, pero de verdad, en el futuro, pues, eso es lo que quiero, dejar ese legado a nuestro país, que esta parte de la historia sea fundamental, como reinscribir nuevamente, que sea un inicio totalmente diferente para las nuevas generaciones. Muchas gracias, licenciada. Amigos y hermanos, yo cierro como siempre lo hacemos, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.